Buenas, en este video vamos a resolver la tercera práctica calificada del curso de Termodinámica para Ingeniería Química 1 de la FICUT de la UNI, del ciclo 2021. Tenemos, un único problema, pero nos piden varios ítems. Bueno, vamos a tener el problema que nos pide el vapor de agua entre la turbina de una planta de cogeneración a 4 megapascales y 500 grados centígrados. Una parte del vapor se extrae de la turbina a una presión de 1200 kilopascales para calentamiento del proceso de cogeneración. El vapor restante sigue expandiéndose hasta 10 kilopascales. El vapor extraído luego se condensa y se mezcla con el agua de alimentación a presión constante y la mezcla se bombea a presión de la caldera de 4 megapascales. El flujo másico de vapor a través de la caldera es 55 kilogramos sobre segundo, despreciando cualquier caída de presión y cualquier pérdida de calor de la tubería. Y suponiendo que la turbina y la bomba son isentrópicas, la entalpía del flujo en la corriente 5 es 347,27 kJ sobre kilogramo. Se pide calcular en A las propiedades de presión, temperatura, entalpía y entropía del fluido. En B, la temperatura en las corrientes 1 y 5. En C, la calidad de la corriente 8. En D, cuál es el estado termodinámico en la corriente 1 y 5. En E, el calor removido en el proceso de calentamiento. En F, el calor removido en el condensador. En G, el calor aquí se ha removido para decir el calor suministrado por la caldera. En H, el calor efectuado por la turbina. Y en I, la eficiencia térmica del ciclo. Ok, tenemos acá la imagen del proceso. Esta es la caldera, esta es la turbina, este es el condensador, la bomba 1, la bomba 2. Y ese es el proceso que requiere el calor. Por eso esta es la cogeneración. Bueno, a ver, empecemos. Ujú. Para llevar todas las preguntas de una forma ordenada podemos iniciar desde la primera pregunta que nos pide la presión, temperatura, pero sobre todo la entalpía y la entropía de cada estado. ¿Qué tenemos acá? Bueno, acá tenemos los datos que nos dan en el enunciado y aparte lo que nosotros sabemos ya de por sí. Por ejemplo, nos dicen que sale de la caldera a 4 megapascales y 500 grados centígrados. Ya. Después que una parte es extraída a 1200 kilopascales para el proceso de calentamiento. Ok. Y lo restante a 10 kilopascales sale para ser condensado. En el condensador no hay una diferencia de presiones, solamente hay una diferencia de estados. Acá es una mezcla líquido-vapor y acá es solamente líquido, saturado. Por lo tanto, en el estado 8, que sería acá, y el estado 1, sería 10 kilopascales. Después, acá, en el proceso de calentamiento, de cogeneración, tampoco tendremos una diferencia de presión, ¿ya? Y por lo tanto el estado 7 y el estado 3 sería lo mismo, 1200 kilopascales. Ya queda en cada uno ver en qué estado está esto. Pero sobre todo, bueno, como acá está vapor sobrecalentado, siempre sale de una caldera más o menos en vapor sobrecalentado, y acá se lo quitan a una presión alta, también este va a ser vapor sobrecalentado. Ya. Ahora, para que se mezclen estas dos fuentes de agua, esto de acá tiene que tener las mismas presiones. ¿Ya? Los dos estados tienen que tener las mismas presiones. Por lo tanto, este que tiene 10 kilopascales, en la bomba tenemos que hacer que sea 1200 kilopascales. ¿Ya? Y esto junto va a llegar al estado 4 mezclándose a 1200 kilopascales igualmente. Ahora, acá tenemos que sale a 4 megapascales y 500 grados centígrados. La caldera no hace que cambie la presión, solamente le da más calor y hace que su temperatura aumente. Por lo tanto, antes de entrar a la caldera tiene que ya tener los 4 megapascales. Y para eso necesitamos esta bomba, que hace que de 1200 kilopascales pase a 4 megapascales. ¿Ya? Bueno, una vez explicado esto, tenemos que en los estados 7 y 3 el flujo de masa es 0,25 por el flujo másico total. Bueno, acá vemos que esta línea de acá son el gas que quita de la turbina antes de tiempo para calentar el proceso. Hemos dicho que esto de acá es un cuarto de flujo másico total, por lo tanto 0,25 por el flujo másico total. ¿Ok? Mientras que en los estados 8, 1 y 2 el flujo de masa es 0,75 por flujo másico. ¿Ok? Acá es lo que queda de flujo másico total, que es extraído, que sería 0,25. Acá sería 0,75, ya para hacer el 100%. En los estados 8, 1 y 2, porque después se mezcla y ya sería el flujo másico total normalmente.
Ahora, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos el estado uno. Vamos a ir más o menos en orden de lo que podamos hacer. ¿Ok? El estado uno. Tenemos que usar la tabla A5 porque es un líquido saturado. Y tenemos que usar la tabla de presiones porque tenemos la presión. El estado uno es un líquido saturado, como sabemos, saliendo del condensador siempre va a ser un líquido saturado. ¿Ya? La presión es 10 kilopascales y es líquido saturado. ¿Ok? De la tabla de las tablas termodinámicas nos va a salir estos valores. Bueno, en este caso creo que lo voy a mostrar un poco porque vamos a tener que utilizarlas un poco. Bueno, esta de acá es la tabla termodinámica, ¿ya? Es la que voy a dejar más o menos en todo esto, voy a dejarlos en los comentarios para que la descarguen. Y tenemos que ya, esto es para agua saturada, tabla de presiones, porque tenemos la presión. Esta es la presión, 10 kilopascales, ¿ok? Y como es líquido, tenemos que buscar la entalpía, porque nos piden entalpía, el líquido saturado, la entalpía del líquido saturado. Acá sería 191,81 y la entropía sería 0,6492. ¿Ok? Acá están las unidades, kilojoule sobre kilogramo Kelvin, acá está kilojoule sobre kilogramo. El volumen específico es 0,001010 de líquido saturado en metros cúbicos sobre kilogramo. Y como está saturado, tenemos la temperatura de saturación que sería 45,81 grados centígrados. Volvemos acá y vemos que todo es lo que hemos puesto acá. 191,81, 0,6492, 0,00101 y 45,81. Ahora, lo mismo podemos hacer con el estado 6, que también tenemos los datos. Tenemos que es un vapor de agua sobrecalentado a 4 megapascales y 500 grados centígrados. Vapor de agua sobrecalentado es lo que sale de la caldera. Bueno, tenemos estos dos datos que serían la presión y la temperatura. Nos falta la entalpía, la entropía y el volumen específico. ¿Ok? Bueno, ya. Bueno, el volumen específico no tanto, pero bueno, necesitamos esto. Ya. Acá en la tabla 6, vapor de agua sobrecalentado. Tabla 5 es esta. Acá está la tabla 6, vapor de agua sobrecalentado. Está a 4 megapascales, tenemos que buscar 4 megapascales. Sería esta. Y a 500 grados centígrados. Como solamente está un estado, vapor de agua sobrecalentado, tenemos acá la entalpía, la entropía y el volumen específico, pero sobre todo la entalpía y la entropía. Es lo que tenemos acá. Bueno, tenemos los datos así ya exactos, ¿ya? Después hacemos el estado 7. Ya, el estado 7, ¿qué es? El estado 7 es lo que sale de acá. Es el vapor extraído de la turbina, ¿ya? Y es una turbina isoentrópica, como nos dice el problema. Eso significa que la entropía del estado 6 antes de entrar a esta es igual a la entropía en el estado 7 y es igual a la entropía en el estado 8, ¿ya? Porque es isoentrópica. Tenemos el valor de la entropía y tenemos el valor de la presión. Por lo tanto, podemos hallar los demás valores. Ajá, la entropía y el valor de la presión que es 1200 kilopascales y la entropía 7 es igual a la entropía 6, como dije antes. Y la entropía 6 ya la hallamos acá, que es igual a 7,0922 kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Ahora, para hallar los valores de la entalpía y la temperatura, hacemos una interpolación entre los valores de la tabla A6, que es vapor de agua sobrecalentado. Como dije que eso seguía siendo vapor de agua sobrecalentado, tenemos los siguientes valores. Ajá, acá tenemos que ver los valores de la entropía. Está en 1200 kilopascales, que sería 1,2 megapascal. Ya, vamos acá. Vamos a buscar acá 1,2 megapascal. Acá está, 1,2 megapascal. Ahora, acá tenemos que buscar el valor de la entropía, si es que lo hay en esa tabla, si no, que era 7,0922. Vemos que 7,0922 no hay exactamente, pero tenemos estos dos valores que es 7,2139 y 7,0335. Así que entre estos dos valores va a estar los valores de la entalpía también y los valores de la temperatura. Así que tenemos que hacer una interpolación entre estos dos y entre estos dos. ¿Ok? Tenemos que los valores eran 350 grados centígrados y 300 grados centígrados. La temperatura en la que está esta entropía va a ser intermedio de ellos. También en la entalpía tenemos que era 3154,2 para 350 y 3046,3 para 300. ¿Ok? El valor de la entalpía que tenemos que hallar está entre estos dos. Y los valores de la entropía serían 7,2139 para 350 y 7,0335 para 300. Ya tenemos este valor de la entropía
intermedia. Por lo tanto, tenemos que hallar x con la interpolación. Tenemos la entropía que está de la temperatura más alta menos la entropía media, que es la que tenemos que hallar, sobre la entropía que está en la temperatura más alta menos la entropía en la que está en la temperatura más baja. Y esto lo igualamos a la... Bueno, acá tenemos que hallar la media de la entalpía, ¿ya? A la entalpía que está en la temperatura más alta menos la entalpía que es incógnita, porque está en esta, que es la entropía conocida, sobre la entalpía que es la temperatura más alta menos la entalpía que es la temperatura más baja. De esto de acá nos va a salir el valor de x, haciéndolo por calculadora. X es igual a H7, a la entalpía 7, que es igual a 3081,4093 kJ sobre kilogramo. Hacemos lo mismo para Y, el mismo procedimiento, acá de lo ya conocido que es la entropía, y lo desconocido que son las temperaturas, y nos va a salir que la temperatura va a salir 316,26 grados centígrados. Y acá ya tenemos listo el estado 7. Ahora, en el estado 8 tenemos una mezcla líquido-vapor, para lo cual usamos la tabla A5, líquido saturado, tabla de presiones. ¿Okay? El estado 8. Saliendo de la turbina a esta presión, ya no tenemos un vapor sobrecalentado, sino tenemos una mezcla líquido-vapor que va a entrar al condensador. Para la mezcla líquido-vapor, siempre acuérdense que tenemos que hallar, para hacer todo eso, tenemos que hallar su calidad. ¿Ya? ¿Y cómo hallamos la calidad? Bueno, tenemos la presión es igual a 10 kilopascales y como la turbina es isentrópica, la entropía 6 es igual a la entropía 8. Como dijimos antes, es 7,0922 kJ sobre kilogramo Kelvin. Tenemos que hallar la calidad. ¿Ya? La entropía 8, ¿qué es? La entropía 8 es igual a la entropía de fluido 8 más la calidad por la entropía fluido-gas, bueno, que sería la vaporización, 8. Y bueno, estos valores de acá, ¿de dónde los sacamos? Los sacamos de la tabla. Como dijimos bien, tenemos que hacer la tabla A5, líquido saturado, tabla de presiones, porque tenemos la presión. Vamos a seguir un rato, tabla A5, ya. Y es de 10 kilopascales, en la tabla 5. Ahora acá tenemos, ya, de la entropía, tenemos del líquido saturado, su entropía, de la evaporación, o sea, la entropía del fluido gas, acá, y tenemos la entropía del vapor. Como vemos acá, la entropía del vapor es igual a la entropía del líquido saturado más la entropía de evaporación, ¿ya? Y por lo tanto, acá tenemos ya los datos de entropía de evaporación, entropía de líquido saturado, y podemos usarlo para hallar la entropía de esa mezcla de líquido-vapor. Bueno, acá tenemos los datos de fluido 0,6492 kJ sobre kilogramo Kelvin, de la evaporación tenemos 7,4996 kJ sobre kilogramo Kelvin, y tenemos este valor de acá. Por lo tanto, podemos hacer la x. 7,0922 es igual a 0,6492 más x por 7,4996. Nos va a salir que la calidad es igual a 0,85911. ¿Esto para qué lo necesitamos? Porque esta fórmula de acá va a ser lo mismo para hallar la entalpía. Ahora, para la entalpía 8, hacemos entalpía 8 es igual a la entalpía del fluido 8 más la calidad por la entalpía del fluido gas 8. Podemos hallar estos dos datos de la tabla, como hemos hecho con los datos de la entropía, y ya tenemos la calidad hallada. Ya de la tabla, bueno, acá lo voy a mostrar de nuevo. Acá en vez de entropía tenemos que usar los datos de entalpía, que va a ser lo mismo, entalpía de fluido, entalpía de evaporación y entalpía del gas. Tenemos estos dos datos de acá, que tenemos que utilizar acá. Hacemos los cálculos, entalpía 8 va a ser esto, y al final va a tener que la entalpía 8 es igual a 2246,893 kJ sobre kilogramo. Ahora, como es una mezcla líquido-gas, pero igualmente el líquido está también saturado ahí, supuestamente, tenemos que usar la temperatura de saturación, que sería 45,81 grados centígrados. De la tabla tenemos esto. Ahora que tenemos en el estado 3, tenemos los datos de presión y que es un líquido saturado. Ok, vamos al estado 3. Ya. Ahora, después del proceso de calentamiento, ya, siempre más o menos acá en la cogeneración, después de ese proceso siempre va a ser un líquido saturado también. Por lo tanto, en el estado 3 tenemos líquido saturado y 1200 kilopascales. Tenemos dos datos, tenemos ya prácticamente todo. Ok, está acá. Bueno, tenemos la tabla 5, líquido saturado, tabla de presiones. Usamos el dato de la presión y tenemos todos esos. Tenemos la entalpía, la entropía y la temperatura. Vamos a ver acá, en vez de 10 sería 1200 kilopascales. Sería acá, 1200 kilopascales.
Los datos de entalpía para líquido sería 798,33. Entropía para líquido 2,2159 y la temperatura 187,96. Tenemos todo esto, listo. Ahora viene un poco más complicado, el estado 5. Se trata de un líquido comprimido por el cual tenemos que hacer una extrapolación y luego una interpolación según la tabla que tengamos. Ok, tenemos los datos de la presión que es igual a 4 megapascales y la entalpía que es igual a 347,27 kilojoules sobre kilogramo. ¿Cómo sabemos que es un líquido comprimido? Bueno, esto más o menos se ve por tablas. Si esto de acá lo ves en una tabla, ves el dato de 4 megapascales y ves que no hay ninguna entalpía que, o sea, que llegue a esto, a 347,27. Por ejemplo acá, tenemos 4 megapascales, son 4000 kilopascales acá, ¿sí o no? Ya, ya esto. Ahora tenemos estos datos de acá, tenemos acá su entalpía de líquido que es 1087,4, entalpía de evaporación 1713,5, entalpía de vapor 2800,8. Esta es la entalpía mínima de líquido saturado. Ya, esta es la entalpía mínima para un estado saturado. Y vemos que es mucho mayor a la entalpía que nos dan, que era 347,27. Como la entalpía de líquido saturado ya de por sí es mayor que la entalpía que nos dan, es un poquito... mm, no es relevante ver si es un vapor saturado, un vapor sobrecalentado. ¿Por qué? Porque las entalpías de vapor sobrecalentado va a ser mucho mayores que la entalpía de vapor saturado. Por lo tanto, necesitamos hallar uno que sea una entalpía menor que esta. Y la única forma de eso es que sea un líquido comprimido. Acá vamos a la tabla de líquido comprimido, pasando por las demás tablas. Y ya, agua comprimida. Bueno, lo malo es que esta tabla de acá que nos dan, de acá, solamente tiene para 5 megapascales en adelante. 5, 10, 15, ¿ya? Pero nosotros necesitamos de 4 megapascales. Por lo tanto, tenemos que hacer una extrapolación entre los datos. Acá dice, una interpolación, luego de una extrapolación. Tenemos 4 megapascales y una entalpía de 347,27 kilojoules sobre kilogramo. Ya. Usamos los datos de la tabla A7, que es agua comprimida. Estos datos son temperatura entre 80 y 100. Ahora, ¿por qué usamos los datos entre las temperaturas 80 y 100? Vemos los datos de entalpía, 347,27. Entre 80 y 100, para la extrapolación usamos 5 megapascales y 10 megapascales, ¿ya? Entre 80 y 100 están los datos de entalpía 338,96 y 422. Y acá 330, no, 342 y 426. Estos datos son intermedios entre la entalpía que nos dan. Esto nos sirve para hacer la extrapolación. ¿Para qué? Para hallar en la presión de 4 megapascales en 80 grados centígrados qué entalpía será y qué entropía será. Y para 100 grados centígrados qué entalpía será y qué entropía será. Ya, hacemos esta extrapolación de acá. Tenemos los datos de temperatura, ya los datos de entalpía, como vimos antes, de 10 y 5, estos de acá son incógnitas, tenemos el 4 megapascales, 342,94, 638,96 y acá los otros datos. Esto tenemos la entalpía anterior y la entalpía posterior. ¿Esto para qué lo usamos? La entalpía anterior sería de el- la temperatura que es más baja, 800, porque siempre es la anterior a la entalpía que necesitamos utilizar. Y la entalpía posterior sería la temperatura más alta, que siempre es más grande que la necesitamos hallar. Ahora tenemos acá estos datos de acá, hacemos la interpolación como hemos visto antes, es la misma, es prácticamente lo mismo, la misma ecuación. Tenemos esto de acá y tenemos que x es igual a 338,164 kilojoules sobre kilogramo y 422,096 kilojoules sobre kilogramo. Estos son valores de entalpía para la presión de 4 megapascales en la temperatura 80 grados y 100 grados. Ahora hacemos lo mismo con la entalpía, ponemos los datos, ponemos diferentes variables, 4 megapascales ya. Y estos de acá son los datos que hallaríamos de entropía de 80 grados y 100 grados para la presión de 4 megapascales. Ahora tenemos los datos de los 4 megapascales, podemos hallar esto. La temperatura vamos a ver 100 grados, 80 grados y los datos que hemos puesto, la entalpía 422,096 y 338,164. Acá la entalpía media, que es lo que nos dan de dato 347,27 y ven que está entre estos dos valores de acá, no hay ninguno más
no hay ninguno que le sobrepase, siendo menor nada. También tenemos acá la entropía, los datos de acá que hemos utilizado, la posterior que es esta, la de temperatura mayor, y la anterior que es esta de la temperatura más baja. Y bueno, hacemos lo mismo con los datos de esto de acá en cada uno, y tenemos que x es igual a 82,17 grados centígrados por la interpolación. Y y tenemos que es igual a 1,1158558 kilojoules sobre kilogramo Kelvin por esta interpolación de acá. Entonces tenemos de dato temperatura en estado 5 es igual a 82,17 grados centígrados, la entropía que es igual a 1,1158558 kilojoules sobre kilogramo Kelvin, la entalpía que es 347,27 kilojoules sobre kilogramo, y bueno, con esto bastaría. Bueno, ahora en el estado 2 tenemos un líquido que es bombeado. Para calcular la entalpía tenemos que hacer entalpía 2 es igual a entalpía 1 más el trabajo de la bomba 1. Ok, ¿cómo se halla el trabajo de la bomba? El trabajo de la bomba se halla mediante esta ecuación que sería el volumen específico del estado 1, o sea, del estado anterior a ser bombeado, por la diferencia de presiones en el estado 2 entre el estado 1. Esto de acá tiene que ser en las unidades de metros cúbicos sobre kilogramo y la presión tiene que ser en kilopascales. ¿Por qué? Bueno, ya lo hemos visto antes que metros cúbicos por kilopascales es una regla de unidades que va a ser kilojoule. Sobre kilogramo sería kilojoule sobre kilogramo. El trabajo de la bomba 1 es igual a 0,00101, que tenemos este dato del estado 1 que hemos hecho antes, por la presión 2, que tenemos también ese dato, que es igual a 1200 kilopascales menos 10 kilopascales, que es el estado 1. Todo esto nos daría que el trabajo de la bomba es igual a 1,2019 kilojoules sobre kilogramo. Ahora, la entalpía 2 es igual a entalpía 1 más el trabajo de la bomba. La entalpía 2 es igual a 191,81 que tenemos del estado 1, ¿ya? Más 1,2019 que es el trabajo de la bomba. Nos saldría que la entalpía 2 es igual a 193,0119 kilojoules sobre kilogramo. Ahora, para hallar temperatura 2 y entropía 2 tenemos que la presión es igual a 1200 kilopascales, la entalpía 2 es esta, y también tenemos que usar la tabla de líquido comprimido. ¿Por qué? Porque del estado 1 al estado 2 el líquido se comprime de un estado que ya era saturado. Como vemos acá, vamos a explicarlo mejor. Acá era el estado 1, esto de acá después de salir del condensador es un líquido saturado. Si lo comprimimos, aunque sea un poco más, ya va a pasar a ser líquido comprimido. Ese es el estado en el que está en el estado 2, líquido comprimido. Y bueno, en el estado 2, ya, acá tenemos. Tenemos lo mismo, tenemos que usar la tabla A7, agua de líquido comprimido. Bueno, tenemos las temperaturas que esta vez son 40 y 60. Esta vez igualmente usamos los datos de 10 megapascales, 5 megapascales. Y ahora tenemos que usar en vez de 4 megapascales, en el estado 2 tenemos que usar 1,2 megapascales porque son 1200 kilopascales. Tenemos los datos de entre 40 y 60 grados centígrados. ¿Por qué? Porque tenemos este dato de entalpía. Y ese dato de entalpía va a ser entre 40 y 60. Vemos que estos datos concuerdan. 40 y 60, entalpía. Usamos estos datos. Bueno, pueden ver acá. Tenemos las mismas extrapolaciones e interpolaciones. Acá vamos a hallar que para 1,2 megapascales la entalpía en la temperatura de 40 va a ser 168,5908 y la entalpía para el estado de 60 va a ser 252,1756. Después en las entropías, en cambio, va a ser para una temperatura de 40 va a ser 0,57202 y para una temperatura de 60 va a ser 0,830752. Ahora, tenemos los datos de 1,2 megapascales, tenemos la temperatura 60-40, las entalpías tenemos todas y las entropías tenemos dos y la incógnita acá. Ahora, con cada una de estas vamos a hallar la interpolación. Primero X vamos a hallar que es 47,843 grados centígrados y acá vamos a hallar que Y es igual a 0,55271019 kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Ya tenemos listo las entropía 2 y la temperatura 2. Ya tenemos este dato. Y ahora pasamos al estado 4. En el estado 4 tenemos los datos de presión y podemos hallar el dato de entalpía mediante el balance de energía. ¿Ya?
¿Cuál era el estado 4? Bueno, el estado 4 era este, ¿ya? El estado 4 que tenemos que, de esta mezcla de acá, de este mezclador, tenemos que entra líquido saturado en el estado 3 a 1200 kilopascales y entra líquido comprimido en el estado 2 a 1200 kilopascales. Sale el estado 4 a 1200 kilopascales. Acá, ¿qué hacemos? Hacemos el balance de energía. Porque entra acá con su entalpía 3, entra acá con su entalpía 2 y sale acá con entalpía 4. Ahí se suman las masas, hacemos todo el arreglo para el balance de energía. Bueno, tenemos flujo másico 4 por entalpía 4 es igual a flujo másico 3 por entalpía 3 más flujo másico 2 por entalpía 2. ¿Saben? Lo que sale es igual a lo que entra. Bueno, como sabemos que el flujo másico 3 es igual a 0,25 del flujo másico total y el flujo másico 2 es igual a 0,75 del flujo másico total y tenemos que el flujo másico 4 es el flujo másico total. Al final el flujo másico total se va y nos queda entalpía 4 es igual a 0,25 por entalpía 3 más 0,75 por entalpía 2. Entalpía 4 nos va a salir 344,3414 kilojoules sobre kilogramo. Ahora, vemos también en las tablas que esto se trata de un líquido comprimido. Vemos la presión de 1200 kilopascales y entalpía 4 que es igual a 344,3414 kilojoules sobre kilogramo. Volvemos a utilizar las tablas. Acá tenemos que también estaría entre las temperaturas de 80 y 100. Pero esta vez en vez de 4 megapascales tenemos que hacerlo para 1,2 megapascales. Tenemos que hallar que X va a ser igual a 335,9352 y Y va a ser 419,9848. Esta es la entalpía para una temperatura de 80, esta es la entalpía para una temperatura de 100, haciendo esta extrapolación de acá. Y también tenemos que hacer la extrapolación para los valores de entropía. Tenemos 10, 5, 2 y las temperaturas acá de 80 y la temperatura de 100. Hallamos A y B. A es igual a 1,074732 kJ sobre kilogramo Kelvin, que sería en la presión de 1,2 para la temperatura 80. Y B sería 1,306288 kJ sobre kilogramo Kelvin, que sería la entropía para la presión de 1,2 en temperatura de 100. Ahora tenemos con los datos de 1,2 megapascales, tenemos esto, tenemos todas las entalpías, tenemos la temperatura 100, 80 y la temperatura de que tenemos que hallar. Tenemos la entropía de la temperatura 100, de la temperatura 80 y la entropía que tenemos que hallar. Y haciendo cada una su interpolación, primero de estas dos y después de estas dos, hallamos que X, o sea, temperatura es igual a 82,00029 grados centígrados y Y, que sería la entropía, sería 1,097891,016 kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Ya tenemos la entropía y la temperatura en el estado 4. Y bueno, esos serían todos los estados. Con esto ya podemos responder las preguntas. La A, que son las propiedades, la presión, temperatura, entalpía y entropía. Bueno, ayer esto va a ser ha sido un poco difícil, pero normal. Tenemos los estados de 1 al 8. Tenemos todas las presiones que hemos hallado, que hemos calculado. Bueno, más o menos las presiones no las han dado. Y con los datos que tenemos, que por ejemplo el condensador no cambia presión, la caldera tampoco, y el flujo de cogeneración tampoco, podemos hallarlos, los que son iguales. Las temperaturas las hemos tenido que hallar, acá tenemos todas las que hemos visto. Las entalpías también las hemos tenido que hallar todas, acá están. Las entropías también. Y bueno, esta es la tabla, las dejo un ratito para que vean, para que coordinen si es que no entendieron algo, para que verifiquen que lo que hemos hallado antes los hemos puesto acá. Y bueno, después tenemos la pregunta B, que era la pregunta B, la temperatura en las corrientes 1 y 5. Como hemos hallado antes todo esto, acá también podemos ponerlo. La temperatura en la corriente 1, en el estado 1 sería 45,81 y la corriente en el estado 5 sería 82,17 grados centígrados. La calidad en la corriente 8. La calidad en la corriente 8 ya la hemos hallado antes. Pueden verificar cuando hicimos el estado 8. La calidad es 0,85911. Ya también he dicho cómo hallarla. Ya, la D. ¿Cuál es el estado termodinámico en las corrientes 1 y 5? Bueno, el estado termodinámico ya los he explicado el por qué lo es en estos casos. La corriente 1, ¿qué era? La corriente 1 era saliendo del condensador, por lo tanto es un líquido saturado a presión de 10 kilopascales. ¿El estado 5 qué era? El estado 5 era... Un ratito.
Ya, el estado 5 ¿qué era? El estado 5 era acá. Era después de salir de todo esto, salir del compresor. Por lo tanto, acá que es un líquido comprimido, porque sabemos que su entalpía era menor que un líquido saturado, por lo tanto tiene que ser un líquido comprimido. Eso es por tablas más que nada. Ya, líquido comprimido a 4 megapascales. El calor removido en el proceso de calentamiento. Ok, ¿cuál es el proceso de calentamiento? El proceso de calentamiento, ya, el proceso de calentamiento es este de acá. El proceso de cogeneración calentamiento. El calor removido es este de acá. ¿En cuál sería el calor removido? ¿Cómo lo podemos hallar? El calor removido sería el flujo másico en los estados 7, en el estado 3, que sería 0,25 de flujo másico total, acuérdense. Y por la diferencia de entalpía, la entalpía que sale menos la entalpía que entra sería entalpía 3 menos entalpía 7 por su flujo másico. ¿Ya? Acá también lo digo, el flujo másico total es 55 kilogramos sobre segundo. ¿Ya? El calor removido es igual a la entalpía 3 menos la entalpía 7. Normalmente esto les puede dar un valor positivo o negativo. Eso va a indicar si el calor, el trabajo sale o entra. Ya saben que si es negativo sale, si es positivo entra. Por flujo másico 7, ¿ya? Y tenemos que en entalpía 3 menos entalpía 7 tenemos estos datos. Tenemos que es 798,33 menos 3081,4093 kilojoules sobre kilogramo por el flujo másico 7 es igual a 0,25 por el flujo másico total. 0,25 por 55 kilogramos sobre segundo. Viendo las unidades, vamos a ver que los kilogramos se van, nos va a quedar kilojoules sobre segundo, que sería kilowatt. Tenemos que el calor removido es igual a menos 31.392,34038 kilojoules sobre segundo. Sería en kilowatt. Y esta sería la respuesta. Ahora, ¿no? En el ítem F nos pide el calor removido en el condensador. Ahora, hacemos lo mismo en el condensador. Bueno, vamos a ver al condensador. Ya, acá tenemos el condensador. Acá también va a remover calor. Tenemos que el calor removido es igual al flujo másico, el estado 8, el estado 1, que vemos que sería 1 menos el calor removido, esto de acá, sería 1 menos 0,25 por flujo másico total, por la diferencia de entalpía entre el estado 1 y el estado 8, o sea, entalpía 1 menos entalpía 8. Tenemos todos los datos de entalpía que hemos hallado antes. Y bueno, sería ya entalpía 1 menos entalpía 8 por 1 menos Y. Y sería el porcentaje de flujo másico que hemos movido antes por flujo másico 8, que es igual a 191,81 menos 2246,893 kilojoules sobre kilogramo por 0,75 por 55 kilogramos sobre segundo. Esto nos va a salir menos 84.772,1737,5 kilojoules sobre segundo sería kilowatt. Acá tenemos la respuesta. Ahora nos piden el calor suministrado por la caldera. El calor suministrado sí tiene que ser más o menos positivo. ¿Por qué? Porque es suministrado al sistema. Tenemos entalpía 6 menos entalpía 5. Como vimos antes, la entalpía 6 menos entalpía 5. Vería todo esto. Entalpía 6 de salida menos entalpía 5 por el flujo másico total esta vez. Es un flujo másico total. Nos va a salir ya. Entalpía 6 menos entalpía 5 por flujo másico 5, que es flujo másico total. Tenemos estos datos por 55 kilogramos sobre segundo. Nos va a salir 170.430,15 kilojoules sobre segundo. Kilowatt. Esa es la respuesta. Ahora, el trabajo efectuado por la turbina. En el trabajo efectuado por la turbina vamos a tener, bueno, también vamos a ver cómo es el trabajo efectuado por la turbina. Tenemos lo de salida menos lo de entrada. ¿Cuánto sale en el estado 8? Bueno, en el estado 8 tenemos que flujo másico 8 por entalpía 8 es igual a esto, más flujo másico 7 por entalpía 7 va a ser igual a esto. Y también el flujo másico 6 por entalpía 6 va a ser lo que entra, o sea, lo que sale menos lo que entra. Ya, tenemos acá el trabajo efectuado por la turbina. El trabajo efectuado es lo que sale, como hemos visto antes, menos lo que entra.
Flujo másico 7 por entalpía 7, más flujo másico 8 por entalpía 8, menos flujo másico 6 por entalpía 6. Acá, bueno, ya tienen todos esos datos. Saben cuánto es de flujo másico total, estos valores, todo. Tenemos que el valor del trabajo de la turbina va a ser igual a menos 54.559,04 kJ sobre segundo. En kilowatt tenemos. Y por último nos piden la eficiencia del ciclo. Bueno, acá puede haber dos respuestas dependiendo del criterio del profesor. ¿Ya? Uno en el cual se tome en cuenta el proceso de calentamiento y uno en el cual no se lo tome. Vamos a hacer los dos. Primero, en caso que no tome el calor utilizado en el proceso de calentamiento. Tenemos la eficiencia térmica, que es igual al trabajo neto sobre el calor de entrada. El trabajo neto es igual al trabajo de la turbina más el trabajo de la bomba 1 más el trabajo de la bomba 2. Ahora, tenemos estos datos menos el trabajo de la bomba 2 que todavía no lo hemos calculado, pero bueno, sabemos que el trabajo de la bomba es igual a la diferencia en entalpías y la bomba 2 está entre los estados 5 y 4. Por lo tanto, su diferencia en entalpía va a ser su trabajo en kilojoules sobre kilogramo. Tenemos los dos datos de entalpía, 347,27 menos 344,3414 y sería 2,9286 kJ sobre kilogramo. Ahora tenemos en las mismas unidades, tenemos que volver todas las mismas unidades, hacerlo en kilowatt. ¿Por qué? Porque el trabajo de las bombas tiene que ser ya en kilojoules sobre segundo y por lo tanto tenemos que multiplicarlo por su flujo másico. El trabajo de la bomba 1 es su trabajo normal en kilojoules sobre kilogramo por el flujo másico 1, que es igual a 0,75 por el flujo másico total. Tenemos esto. Y tenemos que su trabajo va a ser 49,578375 kJ sobre segundo. La bomba 2 va a ser 2,9286 por flujo másico 4. Ya, el flujo másico 4 es el flujo másico total, como hemos visto antes. Ya, y va a ser esto, va a ser 161,073 kJ sobre segundo. Estos acá son positivos, ¿por qué? Porque estos flujos de trabajo están entrando al sistema, ¿ya? Y por lo tanto son positivos. Ahora, el trabajo neto va a ser el trabajo que es negativo, que es lo que sale de la turbina, más los trabajos que entran al sistema de las bombas, es igual a esto de acá, que va a ser menos 54.748,38,866 kilowatts. El calor de entrada siempre va a ser suministrado por la caldera, por lo tanto ese es el calor de la caldera que hemos hallado antes, ¿ya? Que es 170.430,15. Ahora, la eficiencia térmica es un valor absoluto, la eficiencia siempre va a ser un valor absoluto, que sería menos 54.748,388,663 kilowatt sobre 170.430,15 kilowatt por el 100%. Esto de acá es sin contar el proceso de calentamiento, lo que nos va a dar una eficiencia térmica de 32,1236%. Es bastante aceptable. Ahora, si es que contamos el calor utilizado en el proceso de calentamiento, tenemos eficiencia térmica que es trabajo neto, que es igual. El trabajo neto ahora va a comprender que el trabajo de la turbina más el trabajo de las bombas más ahora también el calor de la reacción, que es lo que hemos utilizado tanto. Tenemos los valores de acá, tenemos el calor del calentamiento de la cogeneración. Tenemos acá, que lo hemos hallado antes también, es menos 31.392,34038 kW. Todo sumado, ahora el nuevo trabajo neto, en vez de este valor de acá, va a ser menos 86.140,72901 kW. La eficiencia térmica va a ser igual, el trabajo neto sobre el calor de entrada. El calor de entrada no varía, siempre se queda en el mismo calor de la caldera. Va a ser menos 86.140,72901 sobre el calor de la caldera por el 100%. Ahora en cambio la eficiencia térmica nos va a salir 50,5431%. Esta es la diferencia entre contar el proceso de calentamiento o no contarlo. Bueno, eso va a ser todo la tercera PC del curso de termodinámica 1. Lo he intentado hacer muy detalladamente, explicando también el uso de tablas para que, bueno, comprendan mejor. Lo siento si me ha salido un poquito extenso, pero tenía que explicarlo todo. Y bueno, espero que les sirva mucho. Espero de verdad haberos ayudado. Y bueno, gracias por ver. Acuérdense, suscríbanse, vayan a Facebook y todo. Gracias por todo.